Tome su asiento un momento, por favor. Damos gloria al Señor en esta mañana. Amén, iglesia. Amén, iglesia. Amén. Gloria al Señor. Regalen una sonrisa ahí a la persona que está cerquita suyo. Regalen una sonrisa. Aleluya. Eso es para que nuestro corazón se abra y se disponga en esta mañana a recibir la palabra del Señor. Amén. Damos gloria al Señor. Mira, hermano, quiero compartirle primero, antes de ir a la palabra, quiero compartirle algunos datos que están relacionados con lo que en esta mañana yo quiero hablar con cada uno de ustedes. Amén. Y en el año 2019, en los Estados Unidos se hizo una encuesta a 2.500 cristianos. Se les hizo la pregunta: ¿qué tan a menudo, qué tan constantes son a la hora de leer la palabra? ¿Quiere escuchar los datos? El 32% de esos 2.500 cristianos leen o leían la Biblia a diario. El 32%. El 27% la leían varias veces por semana. El 12% la leía una vez cada semana. Una vez cada semana. El 11% lo leían varias veces al mes. El 5% la leía una vez cada mes. Y el 12% admitió que rara vez leían la palabra de Dios. ¿Qué tan regular debería ser que un cristiano lea la palabra de Dios? ¿Qué tan regular debería ser? ¿Cuán a menudo usted y yo deberíamos leer la palabra de Dios? La respuesta está en la misma palabra. Salmo capítulo 1, versículo 1. ¿Se acuerda lo que dice? Bienaventurado el varón, ¿qué dice? Que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se sentó, ¿sí? Sino que en la ley de Jehová medita en ella de día y de noche, ¿sí? La pregunta que tengo para poder iniciar esta mañana es: ¿por qué hay tantos cristianos tan reacios a leer la Biblia? ¿Por qué hay tantos cristianos tan despreocupados de la lectura, del estudio de la palabra de Dios? ¿Sabe cuál es la respuesta? Porque para la mayoría de ellos, la Biblia, la palabra de Dios, no es suficiente. Y de ahí que muchos andan buscando nuevas revelaciones, nuevos sueños, nuevas visiones, nuevos es que Dios me dijo. Porque la mayoría de ellos no ven la palabra de Dios como lo que es. Nuestra mayor norma, nuestra mayor fuente de autoridad. Amén. ¿Qué pasó, iglesia? ¿Qué pasó? Es que eso debe ser la palabra para nosotros. Nuestra máxima fuente de autoridad. Amén. Eso es la palabra. Muchos de esos cristianos no leen la palabra porque para ellos no es su mayor fuente de autoridad. No es la que los guía, no es la que los anima, no es la que los inspira, no es la que los motiva. Entonces se enfocan en buscar otras cosas. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Vaya conmigo ahí un momentito, amado hermano. Primera de Tesalonicenses capítulo 2,
versículo 13. Gloria al Señor. Se pone de pie cuando lo tiene, por favor, para que en esta mañana usted y yo honremos la palabra del Señor. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Leemos: para la gloria del Padre, la gloria del Hijo y la gloria del Espíritu Santo. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad, que dice, la palabra de Dios, la cual actúa en los creyentes. Amén. Incline ahí su cabeza donde está, amado hermano. Gracias, oh buen Dios, Señor. Queremos poner en tus manos este tiempo de la exposición de tu palabra, Señor. Y oramos a ti, Espíritu Santo, para que tú nos guíes, nos enseñes, nos des el entendimiento, Señor, que en esta mañana necesitamos para poder comprender, Señor, no solo con nuestro cerebro, sino también con nuestro espíritu y nuestro corazón, lo que esta mañana, a través de tu palabra, quieres hablarnos a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén y amén. Gloria al Señor. Tome su asiento, ¿no, hermano y hermana? Gloria a Dios. Amén. Pablo llega a la ciudad de Tesalónica en su segundo viaje misionero. Y dice que cuando él habló con las personas, dice que estuvo un tiempo ahí y que cada sábado se reunía en la sinagoga de los que habían ahí, creyentes judíos, en Tesalónica. Y cada sábado Pablo les exponía la palabra de Dios. Cada sábado Pablo les predicaba de la palabra de Dios. Y él dice, gracias a Dios que ustedes recibieron la palabra como lo que es, no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios. Y yo creo que, amados hermanos y hermanas, ahí es donde radica muchas veces el problema que tiene la iglesia de Dios hoy en día. ¿Sabe cuál es? Que a veces no recibimos la palabra como si fuera palabra de Dios. A veces usted está sentado ahí y se está diciendo, ¿por qué me está tirando el pastor? Seguro algo sabe de mí. ¿Por qué está hablando de eso? Aunque usted no diga amén. ¿Sí? Pero es necesario que nosotros recibamos esa palabra como palabra de Dios, infalible. Amén. Lo que quiero compartirles en esta mañana se llama la suficiencia de las Escrituras. Amén. Entonces, Pablo habla a la iglesia de Tesalónica y les dice que ellos lo recibieron y lo que él habló lo recibió como lo que era. ¿Qué era? Palabra de Dios y no meramente palabras de hombre. Ahí es donde la iglesia, como le vuelvo y repito, muchas veces nos confundimos porque no tenemos el conocimiento, el discernimiento, no tenemos la sabiduría para poder discernir cuando nos están hablando palabra de Dios o palabra de hombre. No lo tenemos. ¿Por qué no lo tenemos? Porque carecemos de un compromiso, de una comunión con el Espíritu Santo y una comunión con las Sagradas Escrituras. Y ahí es donde mucha gente dice, ay, sí, hermano, ¿verdad? Como la Biblia dice, a Dios rogando y con el mazo dando. ¿Verdad que sí? Ahí es donde muchas veces las personas se confunden, ¿verdad? Porque muchas veces en los altares, déjenme decirle, hermano, muchas veces en los altares no se predica la palabra de Dios. Usted y yo acá tenemos una bendición enorme, amado hermano. ¿Sí? A lo mejor algunos de ustedes me ven hoy por primera vez ¿sí? Pero yo tengo 25 años de pertenecer a esta iglesia.
25 años de pertenecer a esta iglesia. Despuésito que nos casamos, mi esposita amada y yo, amén, ¿verdad, amada? Vinimos a la iglesia. ¿Sí? Y aún más antes, yo conocía a la pastora. Mi mamá fue tesorera toda la vida de la iglesia. Y allá cuando yo tenía 15, 14 años, llegaba la pastora a tocar la puerta de la casa, a hacer cuentas. Uy, la pastora, ¿a dónde me meto? ¿A dónde me escondo? Y me metía a mi cuarto y ponía la música rock a todo volumen. Usted sabe uno, ¿verdad? Siempre queriendo caer más, ¿verdad? Pero usted y yo aquí tenemos una enorme bendición, amado hermano. Y es que acá se nos ha predicado la palabra de Dios. Sí, amén. Sí, amén o no amén. Se nos ha predicado la palabra de Dios. ¿Sí? Y a lo mejor los pastos frescos y verdes que nos han dado todos estos años, ¿sí? A lo mejor esos pastos frescos nosotros no tenemos el conocimiento de en otro lugar, pero déjeme decirle que ha sucedido, que sucede. Hay en otros lugares donde no se predica la palabra de Dios. ¿Sí? Voy a ir rápido, hermano, porque si no, como siempre, aunque me dijeron que tenemos tiempo hasta las 12, ¿verdad? Para salir con el almuerzo. Amén o no amén. Mire, solo alguien me dijo seguimos. Después nadie dijo nada. Si hay algo que el pueblo de Dios ha necesitado, escúcheme, amado hermano, hacer en cada periodo de la historia, es confiar en Dios y confiar en la palabra de Dios. En cada época de la historia, los cristianos han tenido que confiar en Dios y confiar en la palabra como la palabra de Dios. Y usted y yo en esta época que estamos no es la excepción. No es que estamos exentos de eso, no es que no lo necesitamos, no necesitamos como iglesia confiar 100% en su palabra, confiar 100% en Dios. Amén. Gloria al Señor. Hoy día hay muchos que no la reciben como la palabra de Dios. Muchos dicen que la palabra de Dios, es suficiente. Hoy muchos cristianos aseguran y dicen: la palabra de Dios es suficiente para mi vida. La palabra de Dios es mi mayor fuente de autoridad. Esas son sus palabras, pero sus acciones dicen otra cosa. Sus acciones, sus pensamientos dicen otra cosa, amados hermanos. Sus pensamientos niegan la afirmación de la palabra de Dios. Esa suficiencia que tiene la palabra del Señor para la vida del pueblo de Dios. Vaya conmigo, amado hermano. Quiero llevarlo a este texto. Yo cuando lo encontré, vea, hermano, cuando yo encontré este texto, y que muchas veces me he parado acá y en otros lugares a predicar, a mí se me paró lo poquito, ¿sí? Porque me confrontó de una forma, amado hermano, y yo quiero que usted vaya conmigo. Juan capítulo 2. Juan capítulo 12. ¿Cuál es el punto que estoy tratando? Que en muchos lugares, en muchas iglesias, no se le da el lugar a la palabra de Dios. Y mucha gente no la recibe como lo que es, como la palabra de Dios. ¿Ya llegó? Juan capítulo 12, versículo 47 al 50. Dice, estas son palabras de Jesús. Dice: el que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar el mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Óigame, escúcheme esto, amado hermano. Palabras del Señor Jesucristo. Vea lo que dice: porque yo no he venido por mi propia cuenta.
El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Verso 50 dice: y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, que yo hablo, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre que me lo ha dicho. Ni el mismo Señor Jesucristo se atrevió a predicar algo que no fuera dado por Dios. Ni el mismo Señor Jesús se atrevió a predicar algo que no fuera de lo que el Señor, su Padre Celestial, le había dado. Y eso me confrontó, porque hermano, porque a veces los pastores, los predicadores, son tan temerarios, amado hermano, de predicar y hablar cosas que son puros disparates, puros inventos. Puros inventos. Imagínense, Jesús, el Hijo de Dios, no se atrevió a cambiar el mensaje, no se atrevió a decir: es que a mí me parece, es que yo creo. No, yo he hablado lo que el Padre me ha dicho que les hable. ¿Me estoy dando a entender, hermano? Sí, amén. Para verlo mejor que pongo los antiguos para verlo mejor. ¿Sí? Ni el mismo Señor Jesucristo. Y hoy día vivimos un tiempo muy peligroso, amada iglesia, porque se está predicando cosas que no son dadas por Dios. De pronto ahí alguien se fue y se acostó y comió mucho y tuvo un sueño, y el otro día llega diciendo: no, es que tuve un sueño. Es que Dios me dijo. Es que Dios me reveló. Ese es el cuidado que sí que debemos tener. Porque si la Biblia lo aprueba, si la palabra de Dios lo avala, es sí y amén. Amén. Pero si la palabra del Señor no lo aprueba, amados hermanos, hágale la cruz mejor. Vivimos tiempos difíciles. ¿Por qué? Porque la iglesia de hoy está siendo bombardeada, amados hermanos, bombardeada con enseñanzas, con ideas, pensamientos, doctrinas que no vienen de Dios ni de su palabra. Y muchas iglesias lo reciben como si fuera palabra de Dios. Hay gente que usted está predicando y están pensando quién sabe en qué cosas, están pensando ahí en su casa, y de pronto usted dice algo y todos dijeron amén, y ahí va: amén, amén, amén. ¿Amén a qué? ¿Amén por qué? Ni tan siquiera estamos prestando la atención necesaria para saber a qué estamos diciéndole amén. No estamos prestando la atención necesaria, mis amados hermanos. Y la iglesia del siglo XXI está siendo bombardeada por un montón de doctrinas, de enseñanzas, de ideologías, de pensamientos. Y usted y yo tenemos que saber dónde estamos parados, en qué estamos creyendo, qué estamos haciendo como iglesia. Hoy en día hay muchos cristianos que se les pregunta: mire, ¿y usted cómo ve eso de la ideología? No, buenísimo. Mientras ellos se amen, que no importa. ¿Será posible eso, hermano? ¿Será posible que ese sea el pensamiento de un cristiano, de un hijo de Dios? Que Dios dijo: lo que es y lo que no es, no es. Así es. Isaías dice que en los postreros tiempos a lo bueno le van a llamar malo, y a lo malo le van a llamar bueno, a lo dulce le van a llamar amargo, y a lo amargo le van a llamar dulce. Pero usted y yo como iglesia, hermanos, ¿dónde estamos parados? ¿En qué estamos pensando? A veces como iglesia, amado hermano, no estamos pensando en la palabra de Dios. A veces no nos estamos llenando de la palabra de Dios. A veces hay una desnutrición espiritual en la vida del cristiano porque no se está alimentando de la palabra de Dios.
¿Amén o no amén? Bueno, Jaime. La iglesia de hoy, escúcheme esto, amado hermano, la iglesia de hoy no necesita nuevas revelaciones. No, amados hermanos, no. Aquí tenemos la revelación completa. Amén. El canon bíblico se cerró. Y en Apocalipsis dice que hay del que le ponga o hay del que le quite. Está cerrado ese canon bíblico. Lo que Dios ya habló, ya lo habló. Ya lo dijo. Y ese es nuestro camino. Es por ahí donde como iglesia tenemos que transitar ese camino, amado hermano. No necesitamos nuevas revelaciones de ninguna forma. No necesitamos sueños ni visiones. Todo lo que tenemos que hacer es volvernos a la palabra de Dios como nuestra máxima fuente de autoridad. Eso es lo que tenemos que hacer. Volvernos a la palabra como nuestra mayor fuente de autoridad, nuestra máxima fuente de autoridad. Ya no se necesitan inventos. Como dijo alguien, ya todo está inventado. En la palabra de Dios ya todo está dado, todo está visto. ¿Alguien dice amén esta mañana? La iglesia de hoy tiene que recibir las escrituras como lo que son, la palabra de Dios, infalible, inerrante, que tiene el poder de cambiar y transformar vidas. Amén. Es que eso es lo que transforma la vida de las personas, amados hermanos. O todavía hay cristianos que están pensando lo que dice mucha gente de afuera. No, es que ese libro es un libro prehistórico. Es que ese libro es un libro obsoleto. Ese libro hay que actualizarlo. ¿Qué cree usted, iglesia? ¿Tenemos que actualizar la Biblia para que concorde con el mundo en el que estamos? ¿O tenemos que actualizar al mundo para que encaje con la palabra de Dios? Amén. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la única que tiene el poder de transformar, de cambiar, de restaurar, de dar vida. Amén, amado hermano. Es el único que tiene ese poder de parte de Dios. Hace poco leí un comentario de unos misioneros y ellos mandaban su reporte a su oficina y decían en su reporte: el evangelio todavía funciona, el evangelio todavía cambia vidas, el evangelio todavía transforma el corazón de la persona más envenenada, más pecadora. Todavía funciona, todavía sirve el evangelio. Amén. ¿Cómo vamos a cambiar la palabra de Dios, iglesia? ¿Cómo vamos a pensar tan siquiera en cambiarla? Si ya muchas veces tenemos un problema enorme siendo selectivos con la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir selectivos? Que a veces a la gente les gusta seleccionar los pasajes que le agradan, pero los pasajes que no le agradan, le encantaría arrancarle la hoja de uno. Jehová es mi pastor y nada me falta. ¡Ay, qué lindo que suena eso! Hasta ovejita me siento. Y nada me faltará. ¡Uy, qué lindo! En lugares de delicados pastos me hará descansar. ¡Qué rico! Y todo el mundo dice: salmo, es un salmazo. Es un salmazo. ¿Sí? El Salmo 23. El Salmo 23 es un retrato de Dios. El salmista lo que hace es describir a Dios en la imagen del pastor.
pero después usted lee aquel otro versículo. Ay, mira que te mando, que te esfuerces, que seas muy valiente. Ay, como que ese como que no me gusta. Mejor me quedo con que Jehová es mi pastor y nada me va a faltar. Pero mira que te mando, que te esfuerces. Ay, no. Yo voy cuando quiera, cuando tenga ganas, cuando a mí me nazca. Ven, iglesia, nos vemos muy serios. Si no creo que las escrituras, escúcheme esto, representan la mera palabra de Dios, no me voy a someter a ellas. Cuando usted y yo leemos la palabra y no entendemos, no discernimos en nuestro espíritu, no tenemos el conocimiento de que lo que estamos leyendo es la palabra de Dios, usted lo va a leer como leer un periódico y usted dice, me vale. Pero si usted lee la palabra de Dios, si usted tiene ese entendimiento, está sabiendo que es Dios mismo el que está hablando con usted, con nosotros, usted dice, a esto yo tengo que someterme, tengo que hacerlo. Como dice Santiago, no me voy a conformar a ser solamente un oidor, sino un hacedor de la palabra. Y ahí donde está la pequeña diferencia. Cuando usted lee, cuando usted recibe la palabra, ¿cómo lo ve? ¿Cómo lo recibe? ¿Como algo que dijo el pastor? ¿Como algo que dijo la pastora? ¿O como la palabra de Dios? El recibir la palabra de Dios, por lo que sea la palabra de Dios, va a determinar qué clase de discípulo usted y yo llegamos a ser. Juan capítulo 8, verso 31, dice la palabra del Señor. Leo para ustedes, amados hermanos. Dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿En qué tenemos que perseverar como discípulos de Cristo? En la palabra, permanecer en la palabra de Dios, para ser verdaderamente sus discípulos. Y oiga la promesa linda y hermosa que tiene ese versículo, verso 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Por qué será que hay tantos cristianos que todavía están enredados, atados por el enemigo en tantas cosas? ¿Por qué será? ¿Será que no han conocido la palabra? ¿Será que no son discípulos? ¿Será que no tienen ese conocimiento de la palabra? ¿Será que no han permanecido en la palabra del Señor? Yo lanzo la pregunta nada más, amada iglesia. Amén. Nada más lanzo la palabra. ¿Por qué será tan importante, no, hermano? ¿Por qué será tan importante que usted y yo nos apeguemos? Y no solo nos apeguemos, sino que nos apliquemos a la palabra de Dios. Primera de Timoteo. Segunda de Timoteo, perdón, capítulo 4. Gloria al Señor. ¿Ya llegó?
Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 4. Escúcheme eso. Pablo hablando de Timoteo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Oiga lo que le dice. Que prediques, ¿qué? Que prediques todas las visiones que tengas, Timoteo. Que prediques todos los, a mí me parece, que prediques todos los Dios dijo. Que prediques la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempos, escúcheme hermano, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Y dígame usted si no son esos tiempos los que estamos viviendo. ¿Ah? Hoy no. Hoy mucha gente no. No, es que usted es muy legalista, hermano. No, hermano, es que usted es muy extremista. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Eso sí es rico, hermano. ¿Sí? Eso sí es rico. Que le prediquen a usted lo que usted quiere escuchar. Lo que usted quiere escuchar. Hay lugares donde eso se predica, hermano. Lo que a la gente le gusta escuchar. Pero en este lugar no se predica eso, hermano. Aquí no debemos predicar lo que la gente quiere escuchar. Aquí predicamos lo que la gente necesita escuchar. Amén. Tal vez me incomoda. Reprende, exhorta, le decía Pablo a Timoteo. Ay, pero esto me está incomodando. Es que ¿por qué dice eso? Peligroso, amados hermanos, cuando estemos en ese lugar donde nos digan las cosas que queremos oír. Amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. No, mire, un día escuchaba un testimonio de un pastor amigo mío y me decía, hermano, se enojó la hermana de la iglesia. Se enojó la hermana de la iglesia porque le dije, estás en pecado, ese hombre no es tu esposo. Se enojó y se enojará. Se tendrá que enojar quien se enoje. No le gustará al que no le tenga que gustar, pero lo que hay que llamar blanco es blanco y lo que hay que llamar negro es negro. Amén, iglesia. Amén. Que no estamos para eso. ¿Usted ha escuchado esta frase, amados hermanos? En las redes la escuchan mucho. La generación de cristal. Sí, ¿la he escuchado? ¿Sí? ¿Para que sí? ¿La he escuchado? La generación de cristal. Se le dice así a esa generación que todo lo ofende, que todo lo disgusta. Que no me diga eso porque suena muy feo, muy duro. Pero te estoy diciendo que Cristo te ama, deja tu vida de pecado, eso es lo que te estoy diciendo. ¿Sabe, hermano? Tristemente hay una iglesia de cristal. Hay una iglesia de cristal que no aguanta, no soporta que se le diga la verdad. No soporta que se le diga. Mano, es que perdonen, pero esa actitud que usted está teniendo, creo que es tiempo, iglesia, que usted y yo sopesemos en nuestro corazón nuestra actitud. El apóstol Pablo, voy a referirme al versículo que leímos.
El apóstol Pablo era el mentor, el pastor del joven Timoteo. Y su consejo es que, lo que le dice es que predique la palabra de Dios. Solamente la palabra de Dios. Nuestros jóvenes, ¿qué necesitan? Mucha entretención. Palabra de Dios. Nuestras damas, ¿qué necesitan? Muchas tardes de café. Palabra de Dios. Nuestros varones necesitan muchas reuniones donde hablemos del trabajo y de tantas cosas más que solemos hablar los hombres. ¿Necesitamos qué? Palabra de Dios. Amén. Pablo le aconseja a Timoteo y le dice que predique la palabra, solamente la palabra. Nada de visiones, ni de Dios me dijo, ni de mandamientos de hombre. Solo la palabra de Dios, ella es suficiente para cada uno de nosotros. Amén. Amén, iglesia. Es suficiente para transformar nuestra vida. Es suficiente para cambiar mi corazón. Si tu corazón está lleno de amargura, de rencor, de odio, de rechazo, qué sé yo, la palabra de Dios es suficiente para limpiar ese corazón. Amén. La palabra de Dios es suficiente para sacar ese pecado de nuestra vida. La palabra de Dios es suficiente. Para reconocer la palabra, la suficiencia de la palabra de Dios, tenemos que conocer que ella tiene ciertas cualidades. Voy a entrar ya en la parte final de esto, mis amados hermanos. Y de la misma forma que Dios tiene atributos, ¿sí? Otro día sí, si tenemos la oportunidad podemos hablar de los atributos de Dios. Pero de la misma forma que Dios tiene atributos, la palabra de Dios tiene atributos. ¿Sí? Tiene atributos. Y esta mañana quiero compartir una lista de 4 atributos. 4 atributos que tienen la palabra del Señor. ¿Amén? Gloria al Señor. Primer atributo. Dice que la palabra de Dios tiene claridad. 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 Lo cual implica que el camino de la salvación, amados hermanos, es suficientemente explícito en la revelación de Dios hacia los hombres. Desde el Antiguo Testamento, Él lo que hace es anunciar la venida de un Mesías que iba a salvar al pueblo, que iba a salvar a su pueblo. ¿De qué? De los pecados, de sus pecados. Desde el Antiguo Testamento. Hace poco le compartí, le decía, hermanos, no recuerdo si fue el día de la vigilia, que todavía hoy en día hay gente que piensa que la Biblia es muy difícil de entender, que la palabra de Dios es muy difícil de comprender. Hoy en día hay gente, e incluso hay cristianos dentro de la iglesia que piensan que es muy difícil. Y si ya pasan de los 50, ahí se acordarán. No, es que si lee la Biblia se va a volver loco. ¿Sí? No lea la Biblia porque es muy difícil de entender. Amado hermano, el mensaje de la palabra de Dios no es difícil de entender, no es difícil de comprender. Amén. No es difícil de comprender. Es cierto, es cierto. En la Biblia hay algo que se llama pasajes oscuros. No es porque sean diabólicos ni satánicos, no. Sáquese eso de la Biblia. Se le llama pasajes oscuros porque son de difícil entendimiento. Pero son solamente algunos, amados hermanos. No es todo. El mensaje central de la palabra es claro y entendible. Amén. Es claro y entendible. O sea, la palabra de Dios tiene ese atributo que ella es clara. Vaya conmigo a Tito.
capítulo 2. Versículos 11 al 14. Dígame si no es suficientemente clara la palabra. Vea lo que dice. Versículo 11 al 14. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Amén, hermano? Eso está de difícil entender. Eso que acabamos de ver está de difícil entendimiento. ¿No, hermano? No está de difícil entendimiento. No está de difícil entendimiento. Porque está hablando que la gracia de Dios se ha manifestado. El amor, la misericordia de Dios se ha manifestado. ¿Para qué? Para salvación. Para salvarnos a todos, dice los hombres. ¿Y qué nos enseña eso? Dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad, o sea, al mundo de pecado, renunciando a eso y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo como justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada. ¿Usted sabe cuál es la esperanza bienaventurada? La venida de Cristo. La venida de Cristo. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros. Por nosotros. ¿Sí? Cristo llevó nuestros pecados en la cruz. Él pagó por usted y por mí. Él era Él es justo, santo, libre de pecado. Pero Él dice en la Biblia que cargó nuestros pecados y los llevó en la cruz del Calvario, amado hermano. Tomó nuestro lugar, porque el que tenía que estar en esa cruz no era Él, era usted, era yo, éramos nosotros. Porque nosotros sí somos malvados. Somos malos. Está difícil entender eso, hermano. Primer cualidad que tiene la palabra de Dios, ella tiene claridad. Segunda cualidad que tiene, y es que la palabra de Dios tiene autoridad. Amén. Tiene autoridad. Le leo esto, hermano. La palabra de Dios es la última autoridad en cada una de las áreas donde la Biblia habla. Donde la palabra habla, lo que sea, ahí es el punto máximo de autoridad. Sí, amén. Si la Biblia dice sí, si dice sí, es sí. Si dice no, es no. No hay medias tintas. No dice, hermanos, si a ustedes les parece, si ustedes lo creen conveniente, pueden hacerlo. ¿Verdad que no dice eso la palabra? La palabra dice, da una orden. Ella es la máxima fuente de autoridad. Decía un hombre que se llamó R.C. Sproul. Y él decía, en las áreas donde la Biblia habla, la revelación de Dios está por encima
escúcheme esto, de todo maestro, de toda autoridad, de toda ciencia y de toda razón humana. No importa quién lo diga, lo puede decir un pastor, lo puede decir un sacerdote, lo puede decir un líder, lo puede decir quien sea. Si no, la palabra de Dios no lo aprueba, no sirve. Amén. No funciona, amado hermano. No importa quién lo diga, no importa quién lo apruebe. Si la palabra de Dios no lo aprueba, no funciona. No sirve. No sirve. Porque ella es nuestra. Ella va a ser nuestro filtro, amados hermanos. ¿Sí? No hay ningún problema en que leamos un libro. Yo no sé si a usted le gustará. Los ticos somos muy vagabundos para leer. Y algunos que no son ticos, que vinieron a vivir a Costa Rica, también ya se les pegó la mano. Somos muy vagabundos para leer, amado hermano. ¿Sí? Y no importa si uno lee un libro, un comentario. ¿Sabe por qué? Porque es bueno ser instruido, es bueno ser enseñados en las cosas de Dios. No hay ningún problema en leer o en estudiar, pero siempre, escúcheme esto, amado hermano, pero siempre leemos todo a partir de las Sagradas Escrituras. Siempre vamos a llevar cualquier cosa que leamos, lo vamos a llevar a la palabra de Dios. Oye, es que qué lindo lo que dijo el hermano. Qué lindo lo que dijo. Qué lindo lo que compartió. Pero no aplica la palabra, no sirve, amada iglesia. No sirve. No funciona. No funciona. ¿Por qué? Porque las escrituras, las sagradas escrituras, ellas van a ser el juez. Ellas van a juzgar todo lo que leemos. Y si está acorde con la palabra de Dios, funciona. Si no está acorde con la palabra de Dios, no funciona. Aunque sea muy lindo, aunque suene muy espiritual, aunque sea que yo lo quiero escuchar, no sirve. ¿Por qué, amados hermanos? Porque ninguna tradición humana está por encima de la palabra de Dios. Ahí sí, como decían, ¿cierto? La palabra, apague y vámonos. Listo. No importa si esa palabra, como lo dije antes, la dice un pastor, la dice un sacerdote, la dice un líder, la dice un diplomado, la dice quien quiera que la diga. Si no aplica la palabra, no funciona. Tercera cualidad, amados hermanos. Y es que ella suple todas nuestras necesidades. La palabra de Dios suple. Y le quiero hablar de estas necesidades. No piense que estoy hablando de necesidades físicas. No. Estoy hablando de estas otras necesidades. ¿Verdad? Dice que necesitamos la Biblia para saber cómo ser salvos. Vean, hagamos este experimento. Paramos a cualquier persona que pase por ahí y usted le hace la pregunta: ¿qué tengo que hacer para ir al cielo? ¿Cuál cree que será la mayoría de las respuestas? Yo soy bueno, yo no le hago daño a nadie, yo no me meto con nadie, yo soy buena gente, yo no fumo, no tomo. ¿Cierto? Porque el que no tiene el conocimiento de la palabra piensa que hay que ser buena gente para ir al cielo. Es que tengo que ser bueno. Tengo que ser bueno para poder ir al cielo. Es que tengo que estar en la iglesia para ir al cielo. Tristemente, amados hermanos, muchos de los que hoy están en las iglesias no van a ir al cielo. Tristemente. No van a ir al cielo.
Porque no han entendido, no han comprendido. Si usted y yo le preguntamos a la palabra del Señor, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué te va a decir la palabra? No, pórtese bien. Pórtese bien. Sea buena gente. ¿Nos dirá eso la palabra, amada iglesia? ¿Verdad que no? ¿Está Cristo en tu corazón? ¿Habita Cristo en tu corazón? ¿Vives como si habitara Cristo en tu corazón? Bajaron los amenes. ¿Vives como si habitara Cristo en tu corazón? Amén. ¿Vives como si habitara la palabra de Cristo en tu corazón? ¿Vives como si habitara el Espíritu Santo en tu corazón, iglesia? ¿Qué pasaría si al entrar al cielo, ahí en el cielo nos hicieran la pregunta y te preguntaran, ¿por qué tengo que dejarte entrar al cielo? ¿Por qué tengo que dejarte entrar aquí? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Cuál sería tu respuesta, iglesia? Si ahí en la entrada del cielo, algunos dicen que San Pedro es el que está. Aleluya. O el que esté, no sé. Y te preguntaran, ¿por qué tengo que dejarte entrar? ¿Qué responde Dios? Por eso le digo que la palabra de Dios, ¿verdad?, suple todas nuestras necesidades para saber cómo ser salvos, cómo crecer en santidad, para saber cómo adorar a Dios y cómo saber vivir en este mundo. No, hermanos. Las escrituras no nos dicen todo lo que queremos saber. No nos dicen todo lo que queremos saber. Pero sí nos dicen todo lo que necesitamos saber como hijos de Dios, como iglesia del Señor. Ella sí nos dice todas esas cosas. De ahí que hablamos que las escrituras son suficientes, iglesia. Es suficiente. Amén. De eso es que usted y yo no necesitamos nada más que al Espíritu Santo para poder comprender, entender y aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas. ¿Sí? Por ahí andan otro grupo de personas que ellos te leen un versículo y te dicen, ¿usted sabe lo que dice ahí? No, bueno, yo tengo este otro librito que dice y me explica lo que dice ahí. Nosotros no necesitamos ese otro librito. Nosotros tenemos al Espíritu Santo. 1 Corintios capítulo 8, verso 16, somos templo. Somos templo del Espíritu Santo. Amén. De ahí que es que hablamos que las escrituras son suficientes para hacer santo al hombre que ha nacido de nuevo, y para hacerlo perseverar en el camino de la salvación hasta que entre en la gloria. La palabra de Dios, dice el salmista, que es lumbrera a mi camino. Es como, ¿cómo lo explico eso? En un cuarto oscuro, amado hermano, en un cuarto oscuro, luces apagadas, ¿qué es lo que hace un foco? ¿Para qué? Para que usted no le meta el focote chiquitico al sillón arriba y le quede el dedo así, viendo para el otro lado. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Alumbra nuestro camino para que usted y yo no nos llevemos esos golpes de la vida. A veces van a venir. A veces nos van a salir al encuentro esos golpes. Y esos golpes nos van a enseñar cosas.
Y al que no le enseñe cosas, pues ahí seguirá dándose golpes. Así es. Pero eso es lo que hace la palabra de Dios. Cuarta cualidad, suficiencia. Ve, hermanos, cuando la palabra de Dios no es suficiente, cuando la palabra de Dios no es suficiente para las personas, ellos se dedican a buscar otras revelaciones, algo que los llene, algo que les... Pero usted y yo debemos entender esto, que la palabra de Dios es suficiente. Amén. Las escrituras proveen todo lo que necesitamos conocer acerca de Dios, del hombre, de cómo ese hombre debe relacionarse con Dios y cómo adorar a Dios en su diario vivir de una manera que glorifique su nombre. La palabra del Señor dice en Colosenses capítulo 3, verso 16, que habite, que more la palabra de Cristo en abundancia en vuestros corazones. Que habite, que more en abundancia la palabra de Cristo. Lo que este mundo necesita, amados hermanos, para transformar sus vidas y dejar sus pecados, y yo le pondría no solamente al mundo, sino a la iglesia también lo necesitamos. Amén. Alguien dice amén. Como iglesia también lo necesitamos. Es la palabra de Dios. Y que more Cristo por su palabra en nuestros corazones. Que more Cristo a través de su palabra en nuestros corazones. Lo único que necesitamos, amados hermanos, como iglesia, es amar la palabra, vivir la palabra, compartir la palabra, pues solo ella es suficiente para darnos la victoria y cambiar nuestro diario caminar. Gloria al Señor. Póngase sobre sus pies, amada iglesia.